Hola, mi nombre es Carlos Amén Ruedas Pimentel y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Presentaré un trabajo para la materia de Estadística Inferencial con el profesor Juan Morales. Vamos a ver la unidad número 4, que es el tema estimaciones y tamaño de la muestra. Utilizaremos el libro de estadística del autor Mario F. Triola. Vamos a ver el tema estimaciones y tamaño de muestra. El subtema es estimación de la proporción de una población. Vamos a ver los objetivos. Dice, entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Vamos a ver las definiciones. Dice, una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con alfa igual a 0.10, el 95% con alfa igual a 0.05 y el 99% con alfa igual a 0.1. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Bueno, la interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo, el 95%, interpretación correcta, se tiene de una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes al 95% de ellos, incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Definiciones. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir, cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P. El margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico para la desviación estándar de las proporciones muestrales. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR? Bueno, vamos a hacer esto mediante un cálculo, una división. Ponemos el número de éxitos, que son 525, entre el número de eventos, que son 574, igual a 0.9146. Este resultado es la proporción poblacional y esa es la respuesta para la pregunta número A.
Dice la número B, dice utiliza los datos proporcionales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Vamos a Minitab, vamos a estadística básica, ponemos proporción y aquí elegimos Summary Data. Aquí los tenemos puestos, pero aquí ponemos el número de eventos de casos de éxito son 525 y el número de intervalos, el número de eventos fue 574 con un nivel de confianza del 95%. Ponemos OK y ponemos OK y aquí nos arroja aquí nos muestra los datos que son el número de muestra que son 574, los casos de éxito son 525, la proporción poblacional es de 0.9146 y el nivel de confianza es de la proporción poblacional está desde el 0.88 al 0.93%. Esta es la respuesta para la pregunta número 2, la pregunta B. Y vamos con la pregunta número C. Se calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos a otra vez a estadística, a Minitab, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size y ponemos la primera opción que es Sample Size of Estimation, for Estimation. Bien, entonces aquí vamos a elegir proporción, ponemos lo que nos dio la pregunta número 1, que es la proporción poblacional, ponemos que es punto 914. Aquí vamos a elegir el error y el número de casos fueron 574. Ponemos OK y nos arroja estos datos que nos arroja la campana de Gauss. A la derecha está el 0.21 que viene siendo el 2%. A la izquierda el 2 también es el menos 2%, que si se redondea son casi 3%. Y este viene siendo la respuesta a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 4, perdón. La anterior fue la número 3, esta es la número 4. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos aquí, vamos a estadística, vamos Power and Sample Size for Estimations. Aquí elegimos proporción, ponemos punto 90, ponemos el tamaño de la muestra y ponemos el intervalo de 0.1, con el intervalo de confianza del 95%, ponemos OK y nos arroja 3786, que ese debe ser el tamaño de la muestra para tener esos datos que nos pidió. Bien, entonces vamos a el siguiente ejercicio. Dice, en el Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Bueno, vamos a ver la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Bien, vamos a hacer otra vez la calculadora. En este caso vamos a poner primero 127, que son los casos de éxito, entre el número total de eventos, que son 152, ponemos igual 0.8335,
Esta es la respuesta para la pregunta número 1, que es la proporción poblacional. Bien, vamos a la número 2. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% por el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Bien, aquí entonces vamos a Minitab, ponemos estadística, ponemos estadística básica, ponemos proporción. Y aquí ponemos los casos de éxito, que fueron 127, y el total de bebés fueron 152. 127, 152. Con el 90, ¿con cuánto de por ciento? El 95% de confianza. Igual aquí tenemos el 95% de confianza, ponemos OK. Y OK. Y aquí nos arroja el número de eventos, el número 152, 127, que es el número de casos de éxito. Aquí está la proporción poblacional. Y el nivel de confianza del 95%, que es el intervalo de 0.76 a 0.89. Este es el nivel de confianza de la proporción poblacional. Vamos a la pregunta número 3. Dice, calcule el margen de error de E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bien, ahora vamos aquí a estadística inferencial, a Minitab. Ponemos estadística. Ponemos Power and Sample Size. Ponemos la primera opción. Y en este caso vamos a poner proporción. Ponemos el caso que fue un punto, fue .8355. .8355. Y ponemos error. Lo que queremos es el error. Y el número de casos fueron 152. Con nivel de confianza del 95%. Ponemos OK. Y aquí tenemos la campana de Gauss. El lado derecho es positivo, el 0.5%. Y en este caso el 0.6% del lado izquierdo, del lado negativo. Bien, vamos a la pregunta número 4. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85% y el margen de error del 2%, con el nivel de confianza del 90%. Bien, vamos aquí a Minitab, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size for Estimation. Aquí ponemos proporción. Aquí el nivel de confianza, proporción de éxito fuese el 85%, del 85% y del 2%. Ponemos aquí .85. Aquí vamos a elegir el tamaño de la muestra, que es el .02. Y el nivel de confianza vamos a ponerle 90%, es lo que nos pide el problema. Ponemos OK y OK. Entonces aquí el tamaño de la muestra debe ser de 2327 para que tengamos un margen de error del 0.0%. Bien, vamos con el subtema número 2. Dice estimación de la media poblacional alfa conocida. Entiende que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Vamos a una definición. La definición dice, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo, pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres.
En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos, muestrales de una muestra aleatoria, simple. Los números de datos son 40, la media muestral de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por igual a 26 libras. Bueno, la pregunta número 1 dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. La mejor estimación puntual, como vimos en esta definición, dice la media muestral es la mejor estimación puntual. Entonces, aquí nos da el dato de la media muestral, que son 172.55 libras. Esa es la respuesta de la pregunta número 1. La pregunta número 2, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Bueno, nos vamos a Minitab, ponemos estadística básica y elegimos One Sample Z. Ponemos, vamos a datos sumarizados. Aquí habíamos puesto los datos. Aquí ponemos 40, que son el número de datos. La media muestral son 172. La desviación estándar son 26. El nivel de confianza es del 95%. La dejamos como está. Ponemos OK y OK. Y nos arroja estos datos. Número de datos son 40, la media son 172 y aquí nos arroja el nivel de confianza del 95%, el intervalo de 163.94 a 180. ¿Qué significa el nivel de confianza? El 95% nos dice que la recopilación de varias muestrales de un total de 100 datos, el 95% nos arrojaría este nivel de confianza. Bien, vamos a la pregunta número 3. Dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 en un nivel de confianza del 95%. Bien, nos vamos a Minitab, ponemos Stat, ponemos Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Y aquí elegimos media, la media. En este caso ponemos la desviación estándar, que son 26. Ponemos el tamaño de la muestra y en este caso ponemos 5% con la estimación del 95%. Del 95% ponemos OK y nos arroja 100, el tamaño que debe ser de 107. Aquí nos da el 95% y el 5% de error. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice: ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como habíamos visto, la mejor estimación puntual es la media muestral y en este caso serían 4.63. Sería la respuesta de la pregunta número 1.
A la número 2 dice, construya un intervalo de confianza del 90% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Bien, entonces nos vamos aquí a Minitab, ponemos estadística, ponemos básica estadística y ponemos one sample z, y en este caso vamos a poner los datos del tema, son 50, 4.63 y .54. Ponemos los datos, son 50, la media es de 4.63, y la desviación estándar es de 0.54. Con el nivel de confianza del 99%, vamos a ponerle aquí el 99%, ponemos OK y aquí nos arroja los datos, la media y el nivel de confianza al 99%. Bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de población de 0.54 y un nivel de confianza del 99%. Nos vamos aquí a Stat, nos vamos Power and Sample Size, el Sample Size for Estimation, y ponemos la media, la desviación estándar que es del 0.54, desviación estándar 0.54, el tamaño de la muestra que es 0.25 y el margen de error, el nivel de confianza es del 99%. Damos OK y OK, y aquí nos dice que el tamaño de la muestra debe ser de 35. Bien, vamos al subtema estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-student desarrollada por William Gaussen de 1876 a 1937. Gaussen era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gaussen publicó bajo el seudónimo de Student. Definiciones. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es un número de valores muestrales que poseen varias después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores de las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución t-student. La distribución t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que tiene
desviación estándar igual a 1. Conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t de student se acerca más a la distribución normal estándar. Aquí dice unas recomendaciones de cómo elegir la de tipo de distribución de z y t. Utilice la distribución normal z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Cuando la desviación estándar conocida y n mayor a 30. Utilice la distribución normal t cuando la distribución normal es desconocida y la población distribuida normalmente. Cuando la distribución desviación estándar es desconocida y n mayor a 30. Vamos a ver el ejemplo de la basura. Dice: el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Aquí vienen 3 preguntas. Dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Bien, en estas 2 preguntas las responderemos mediante Minitab. En este caso vamos a poner estadística básica. Ponemos one sample t y elegimos mediante las columnas, y en este caso vamos a poner la columna de peso basura libras con el 95% que está default. Entonces ponemos OK, y aquí nos manda la muestra que son 62, la media que son 27.44. Con esta respuesta contestamos la pregunta número 1, que es la media, la desviación estándar de 12.46 y el intervalo de confianza del 95%, que es del 24.28 al 30.60. Esta es la respuesta de la pregunta número 2. Lo que quiere decir el 95% de intervalo de confianza, quiere decir que tomamos varias muestras y del total de las muestras, el 95% nos arroja que la media está dentro del intervalo de confianza de 24.28 al 30.60. Vamos a contestar la número 3. Dice: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ahora en este caso vamos a poner estadística, power and sample size, y elegimos sample size of for estimation. Es la primera. Aquí elegimos la media. En desviación estándar ponemos 13.65, que es lo que nos había pedido. Vamos a poner el tamaño de la muestra y al 3%. Ponemos OK. Y aquí nos arroja el resultado que debemos de tener. El tamaño de la muestra debe ser de 82 para tener el margen del 3%. Vamos al ejercicio número 2. Dice: ejercicios pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construya un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Con estas 2 preguntas las vamos a contestar mediante Minitab. Nos ponemos en el que teníamos anterior, ponemos estadísticas, ponemos estadística básica, ponemos one sample t y elegimos mediante sumario de datos. Ponemos el tamaño de la muestra, son 186. El tamaño de la media son 3103 y la desviación estándar es de 600.
96. Y ponemos el 95% de confianza, ponemos OK y OK. Y aquí nos arroja los datos que son 186, la media de 3103, la desviación estándar de 696 y el intervalo de confianza que es de 3002.3 al 3203.7. Estos son los datos que nos arroja y así mediante estos dos contestamos las dos preguntas. Vamos a la pregunta número 3. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener una margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Ok, entonces en este caso nos vamos a Minitab, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size y elegimos Sample Size for Estimation y en este caso elegimos la media. La desviación estándar la vamos a poner en, pues nos las da. Ok, vamos a elegir la media. Desviación estándar son 465. Vamos a elegir el margen de error. Y al 10%. Ponemos OK y nos arroja que el margen de error de 10 debemos de tener 332.641. Ahora vamos al subtema número 3, estimación de la varianza poblacional. Definiciones. Dice, la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad n es igual a 1. Grados de libertad n es igual a menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados está dado por GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Las definiciones. Dice, la varianza muestral. La varianza es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la distribución normal, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una distribución de la distribución normal razonable. Bueno, aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la distribución estándar. Ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Le utilicé las calificaciones de FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para una desviación estándar de las calificaciones de crédito. En estas dos preguntas las vamos a contestar mediante Minitab. Elegimos calificaciones FICO. Aquí vamos a formarnos a estadística básica y elegimos varianza. Bien, elegimos columna y elegimos calificaciones FICO, ponemos OK.
y nos arroja estos datos. Nos arroja que son 100 datos, la desviación estándar es de 92.2 y la varianza es de 8502. Aquí con esto contestamos la pregunta número 1. La número 2 nos pide el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Aquí lo vamos a contestar. Dice, este es el intervalo de confianza para la distribución estándar, que es de 81 a 107.1. Y también nos da la intervalo de confianza para la varianza, que es de 6.554 a 11.474. Ahora vamos a la pregunta número 3. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a Minitab y aquí vamos a estadística, ponemos Power and Sample Size y Sample Size for Estimation. Elegimos desviación estándar, la desviación estándar es de 75 puntos. Y aquí en este caso elegimos el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra al 10%, que es el margen de error, al 95%. Aquí elegimos 95%, ponemos OK y OK. Bien, entonces aquí como resultado dice que tenemos de tener una muestra del 140 para tener un margen de error del 10%. Y ahí contestamos la pregunta número 3. Ahora vamos al ejercicio número 2. Dice, ejercicio consumo de energía en una casa. Dice, utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Número 1 y la número 2 dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos aquí a Minitab, ponemos consumo de energía, el archivo anexo y elegimos estadística básica y elegimos varianza para contestar la pregunta número 2. En este caso vamos a poner columna y elegimos el consumo de kilowatts y ponemos OK y aquí nos da los datos que son 48, la desviación estándar es de 692 y la varianza son 479.021 kilowatts. Y aquí nos da el intervalo de confianza para la desviación estándar, que es de 576 a 867. Y la varianza, el intervalo de confianza para la varianza también, que es de 331.964 a 751.564. Y acá otro tipo de distribución, que es la Bonet, que dice que es de 539 al 927. Y de 299.449, que es el intervalo de confianza para la varianza, al 858.718. Bien, ahora vamos a contestar la número 3. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si se tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 259.500 watts en una hora en un nivel de confianza del 90%. Ok, nos vamos ahora aquí a estadística. Nos vamos a Power and Sample Size y el Sample Size for Estimation. Elegimos, en este caso va a ser desviación estándar. Elegimos la desviación estándar, que es de... La desviación estándar es de 250. De 250 al 10%. 250
y el tamaño de la muestra, aquí elegimos el tamaño de la muestra y nos dice el 10%, y el intervalo de confianza tiene que ser al 90%. Ponemos OK y nos debe arrojar que son, el tamaño de la muestra debe ser de 921 para que tengamos un margen de error del 10%. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del proyecto. El primer tema dice estimación de la proporción de una población. Este problema es del trabajo donde estoy actualmente. Dice, por la temporada alta se necesitan que los trabajadores asistan a tiempo extra los días domingos. Se estipuló que el día trabajado se pagará el doble que un día normal, más un bono de producción. Del total de 180 trabajadores asistieron 120 trabajadores, aplicando el incentivo de producción. Dice, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de trabajadores que asistieron por el incentivo de producción? Bien, esto lo vamos a hacer mediante la calculadora. Ponemos los 180 trabajadores que hay en la empresa, en esa área, son 180. Primero ponemos el total de los que asistieron entre el total de la muestra. El resultado son 0.66%. Ese es el resultado de la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Bien, la segunda pregunta es, utilice los datos muestrales para concluir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de trabajadores que asistieron el día domingo. Bien, eso lo hacemos mediante Minitab. Ponemos aquí estadística básica y ponemos proporción. Y en este caso vamos a poner sumario de datos. Ponemos aquí el número de eventos y el número de la muestra. Bien, entonces ponemos el número de eventos, fueron 120 y el número de la muestra son 180. Ponemos el intervalo de confianza, nos lo pide al 95%. Aquí lo ponemos 95, ponemos OK y OK. Y aquí nos marca la muestra, el número de eventos, de casos de éxito, el número de eventos, la proporción poblacional y el intervalo de confianza al 95%, que es de 0.52 a 0.73. Este es el intervalo de confianza. Bien, ahí contestamos la pregunta número 2. Ahora vamos a la pregunta número 3. Se calcule el margen de error que corresponda a un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces en este caso vamos a estadística básica, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size, Sample Size for Estimation, ponemos proporción, ponemos la proporción es de 0.66, que es la proporción poblacional. Ponemos el margen de error y ponemos el total son 180 al 95% de confianza, ponemos OK y OK. Y este es el margen de error, como la campana de Gauss, el lado positivo y en el lado negativo, que el positivo es 0.68 y el negativo es menos 0.74. Bien, ahora vamos a la pregunta número 4. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% y un nivel de confianza del 90%. Vamos aquí a Minitab, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size, Sample Size for Estimation y aquí elegimos proporción también y ponemos el tamaño de la muestra, que es de 0.90 y el tamaño de la muestra son al 0.1% y el nivel de confianza al 90%.
me pide el 90%. Ponemos ok y ok. Bien, aquí nos dice que para que tengamos el margen de error del 0.1%, el tamaño de nuestra muestra debe de ser de 2704 datos. Ahora vamos con el tema de estimación de media poblacional, desviación estándar no conocida. En la empresa se necesitan sacar una muestra de las edades de los empleados para poder utilizarlos en áreas diferentes. Y así que se necesita saber la media estimación proporcional y la desviación estándar. Bien, dice calcular la estimación puntual de las edades en punto medio de los trabajadores. La 2 dice construye un intervalo de confianza del 95% para la edad de los trabajadores. Bien, estas dos preguntas vamos a contestar mediante Minitab. Aquí nos vamos a estadística, estadística básica, y elegimos One Sample T porque no sabemos la desviación estándar. La elegimos y ponemos columna. Bueno, elegimos la columna de las edades, lo que nos pregunta, y con un nivel de confianza del 95%. Del 95%. Ponemos ok y ok. Bien, entonces con esto respondemos a la pregunta número 1 y la pregunta número 2. La pregunta número 1 nos pide la media de todas las edades, que es 31, y la división estándar, que es de 10, y el intervalo de confianza del 95%, que va del 28.41 al 33.62. Ahora vamos con la pregunta número 3. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% y la desviación estándar de 10 años en un nivel de confianza del 95%. Vamos aquí en Minitab. Ahora vamos a estadística. Elegimos Power and Sample Size y elegimos Sample Size for Estimation. Aquí ponemos media, la desviación estándar nos la había pedido en 10 y aquí elegimos el tamaño de la muestra al 5%. Ponemos ok y aquí nos dice que para tener un margen de error del 5% debemos de tener una muestra de 13. De 13 es el tamaño de la muestra que necesitamos para tener un 5% de error. Bien, ahora vamos al tema de estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Se requieren 40 diferentes tallas de pantalones de los uniformes de los hombres y la media de las tallas es de 32 y se obtiene una desviación estándar de 4 en las tallas. Calcule la mejor estimación puntual de las tallas de los uniformes de los hombres. Construye un intervalo de confianza del 95% para las tallas medias. Bueno, la pregunta número 1 dice calcule la mejor estimación puntual de las tallas de los hombres y en este caso pues aquí nos da la respuesta. La pregunta dice que la media es de 32 y es la mejor estimación puntual. Dice construir un intervalo de confianza del 95% para las tallas medias. Bien, esto lo vamos a hacer en Minitab. Vamos aquí a estadística, vamos a estadística básica, elegimos One Sample C y elegimos sumario de datos. Aquí ponemos los datos, son 40 el total de pantalones, la media es de 32 y la desviación estándar conocida es de 4 y el nivel de confianza es del 95%. Entonces ponemos ok y ok. Bien, aquí nos arroja los datos, son 40 datos, la media es de 32. El
el nivel de confianza el intervalo de confianza es del 95% y el límite inferior es de 30.760 y el límite superior es de 33.240. Bien, ahora vamos a contestar la pregunta número 3. Dice, calcule el tamaño de la muestra si se desea un margen de error del 5% en la desviación estándar de 5 con un nivel de confianza del 95%. Vamos aquí otra vez a Minitab, ponemos estadística, ponemos Power and Sample Size y elegimos Sample Size for Estimation. Y en este caso elegimos la media. La desviación estándar nos la dice de 5. Entonces es de 5. Y el tamaño de la muestra, elegimos aquí el tamaño de la muestra y con el nivel de margen de error del 5%. Bien, aquí ponemos el 5 y el nivel de confianza del 95%. Nos pide el 95%. Ponemos OK. Y aquí dice que nos dice que para tener un margen de error del 5% ocupamos una muestra de 5 datos.